bienvenida a las redes sociales y estamos transmitiendo en vivo desde Acapulco, Guerrero, y queremos compartir con todos ustedes esta conferencia. Estamos en la serie del Sermón del Monte en Mateo 6:19. Es una serie que venimos estudiando de una conferencia que Jesús dio en un sermón al aire libre. Él predicó esto y predicó diferentes doctrinas y le hemos visto una por una de todas las doctrinas. Y hoy tenemos aquí en Mateo 6:19 el título Integridad. ¿La tienes? Con signos de pregunta. Integridad, ¿la tienes? Y eso es algo que no muchos la tienen. Algunos la ocultan y algunos la disfrazan. Esta integridad, vemos aquí, vamos a ver tres historias, pero todas apuntan a la integridad, aunque pareciera que están relacionadas con las partes económicas, pero nada tiene que ver. Claro que sí puede haber, porque una persona íntegra maneja bien sus finanzas. Una persona que no tiene bien determinado su conocimiento y quién es él no puede manejar bien sus finanzas. Y vamos a ver aquí Mateo 6:19: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Versículo 20: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 21: porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Versículo 22: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ok, todo esto lo vamos a explicar. Está ligado a la integridad. Una integridad que hoy tenemos que empezar a conocer. Si a lo mejor tú nunca habías oído qué significa integridad, pues hoy lo vas a saber. Y si tú estás trabajando, el Señor está trabajando en ti lo que es íntegro, pues para que seas más íntegro, ¿verdad? Entonces, muchos usan, lo repito, estos temas como para hablar de finanzas bíblicas, y está bien. Pero si se dan cuenta, estas tres partes, si tienes una Biblia de estudio, está dividido en tres fragmentos este texto, aunque los títulos no están en el original de la Escritura. Jesús predicó sin títulos, una conferencia larga, diferentes temas. Y el primero de este fragmento dice: ¿dónde está tu corazón? Está tu obediencia. Repito, donde está tu corazón están tus ojos, y donde están tus ojos está tu obediencia. O sea, eso está intrínsecamente ligado y vamos a estudiarlo. Ok, la primera parte: cuidemos nuestros corazones. Primera Reyes, capítulo 9. Vamos a Primera Reyes 9. Aquí tenemos a Salomón, hijo del rey David. Y aquí en este fragmento él está pidiéndole a Dios, ¿verdad? Aquí están sus hijos, ¿verdad? Había una rebelión de casi todos sus hijos de David, y está aquí, ya estaba a punto ya estaba viejito, no muere todavía, ¿verdad? Y estaba ya uno de sus hijos usurpando el trono de David. Y llega la mamá de Salomón y le dice a David: tú juraste que mi hijo ocuparía tu trono, y tú dijiste que mi hijo Salomón estaría sentado en el trono. Y en ese momento le dice: ok, yo lo voy a poner. Y en ese momento llama al profeta y lo sienta definitivamente ahí a Salomón. Y Salomón le llega el trono de sorpresa. Le llegó la comisión de sorpresa. No se esperaba el puesto, no se esperaba el nombramiento, no se esperaba que lo ascendieran, no se esperaba el ministerio, no esperaba el negocio que le cayó, la oportunidad. No se imaginaba nada de esto. Claro que no tuvo negocio. Él estuvo al frente de un reino, pero lo digo por negocio
como para que tú te identifiques con esta historia. ¿Cuántos de nosotros llegamos a un momento de nuestras vidas y decimos, caray, yo pensaba que no sabía y ahora sé que no sé nada? ¿No es cierto? Llegamos y ay, digo, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos que pertenecieron a otras denominaciones, que estudiaron, católicos, ¿verdad?, que los amamos, estudiaron mucha Biblia, y cuando vienen a la sana doctrina se dan cuenta que no sabían nada, y allá sabían mucho, eran maestros, y como dice un hermano, en tierra de ciegos el tuerto es rey, ¿no? Entonces, ¿cómo verdad? Con tantito conocimiento de la Biblia muchas personas pueden ser maestros, pero la Biblia dice, no te hagas maestro. No te hagas maestro, es peligrosísimo hacerte maestro. Deja que el Señor te levante como maestro. Claro que tú puedes enseñar a tu familia, eso es una obligación, pero no te hagas maestro a enseñarles a otras personas, porque puedes caer en condenación de Satanás. Y dice pues aquí, Salomón lo que pide a Dios, le pide sabiduría. Le dice, Dios, no puedo guiar a este pueblo, es grande, numeroso, yo soy un tonto, soy inepto, nunca he gobernado un pueblo. Y dice aquí en 1 Reyes 9:3, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y te ruego, que has hecho en mi presencia, yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. O sea, le contesta Dios a Salomón que iba a estar con él todos los días, y lo repite. Es una historia que nosotros debemos de entender. También se lo dijo Josué, se lo dijo Moisés, se lo dijo Abraham, se lo dijo al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, al apóstol Juan. Siempre, repetidas ocasiones, Dios dice, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No te dejaré y no te desampararé. Es la misma historia, es el mismo Dios fiel que cumple sus promesas. Y dice aquí en el versículo 4, si tú anduvieres, fíjate bien, es una condición, si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad, ¿cómo lo dice? En integridad, haciendo todas las cosas que yo te mando, y que guardes mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como le hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Y sabemos que Dios no le dio el trono perpetuamente a Salomón. No hacía a David, claro que se lo dio. David lo ganó, él no lo ganó, porque Dios le había dicho que si anduviera en integridad. Salomón no fue un hombre íntegro. Por ejemplo, alguien podría decir, bueno, David tampoco. David no cantaba mal las rancheras, ¿verdad? Decimos aquí en México, David no cantaba. ¿Mujeriegos? Ambos, los dos, dice el ranchero, ¿no? Los dos mujeriegos, tanto el pinto como el colorado. ¿No es cierto? ¿Traicioneros a Dios? Los dos. ¿Hicieron pecar al pueblo David y Salomón? Los dos hicieron pecar al pueblo. Pero el pecado que sobresalió de Salomón fue que Salomón metió baales y idolatría al santo lugar, y junto al arca del pacto pusieron a Baal y a los símbolos de reyes y de dioses, y lo pusieron ahí en el mismo nivel que estaba el arca del pacto, y el pueblo empezó a adorar a esos dioses extraños que Dios había prohibido que ellos tenían que adorar. Era una condición, porque Dios le había dicho a Salomón, si anduvieses como David tu padre. O sea, el límite era David su padre. Si él hubiera sido fiel como David, hubiera sido perpetuo su reino para siempre. Pero él fue menos fiel. ¿Qué importa si David haya sido muy fiel o muy infiel, o verdad, o poco fiel? No, el reto era su padre. No ser abajo que David, sino mantenerse al menos en el mismo nivel de David. Y David fue calificado por Dios como
como Dios le dijo, ¿verdad? Al final se lo dijo que David tenía un corazón como el de Dios, como el de Jehová. O sea, Dios lo califica después de todas sus perversiones, y después de sus adulterios, y después de sus fornicaciones, y después de sus homicidios. David hizo todo eso en el trono. Y Dios le dijo que tenía un corazón conforme al de Dios. Yo veo a David y lo estudio y yo digo, este no califica. Este es asesino, borracho, parrandero y jugador, ya cristiano, ya en el trono. Él hizo todas estas barbaridades. Y tú podrías decir, no, pues yo descalifico a David. Y yo también lo descalifico. Pero Dios no nos descalifica. No importa el pecado que tú hayas hecho, Dios no te descalifica. No importa tú cómo te portes, no importa que aunque tú tengas el Espíritu Santo y cómo seas en este momento, hayas defraudado a Dios y hayas hecho la cosa más horrible delante de Dios, no importa, Dios te sigue amando. Tan solo si tú tienes capacidad de arrepentirte. Si tú tienes capacidad de arrepentirte y claro que Dios quiere que tú te arrepientas, Dios quiere restaurarte y en ese momento tú vas a ser levantado. Entonces la integridad, aquí esa palabra integridad que vimos, que Dios le dice que si anduvieres íntegro como David mi hijo, esta palabra, si lo quieres anotar, es la palabra tamán, no tamal, tamán, porque un hermano por allá dice tamal, ya me dio hambre, no, T-A-M-A-N, tamán. Y la palabra corazón es la palabra mente o pensamientos. Entonces, una persona que tiene su integridad en sus pensamientos es una persona que está caminando en la voluntad de Dios. Y la integridad, esa palabra tamán, significa estar completo. Si quieres anotarlo, estar completo. Alguien que está completo, que no se vende, que no se rinde y que está en producto terminado. Ese es una persona íntegra. Ya esta persona ha sido totalmente preparada para caminar en la dirección que Dios le ha puesto. En el año 150 aproximadamente después de Cristo, un pastor llamado Policarpo, que fue pastor de la iglesia de Esmirna, fue discípulo del apóstol Juan, lo arrestan a él y le dicen: necesitas, Policarpo, hincarte frente al César. Y dice: no me hinco. Necesitas hincarte frente al César. Y le dijeron los soldados romanos, y él dijo: no me hinco. Y entonces lo agarran, lo detienen, lo llevan preso y lo llevan al Coliseo romano y le dicen: Policarpo, pastor, hermano nuestro, de los primeros pastores que hubo en la iglesia de Esmirna. Y le dice, lo llevan al Coliseo romano y le dicen: Policarpo, por segunda vez te damos oportunidad. De aquí está el emperador romano, híncate y dile, viva el César. Y dijo él: no me hinco. Y dijo él una frase célebre que nosotros tenemos que recordar. Dice: ¿cómo he de hincarme yo a otro hombre, a otro Dios, si yo sé quién me salvó? Eso dijo, eso quedó sentado en la historia. Y entonces echaron una carreta con animales para que lo arrastrara y lo hicieran pedazos los animales. No fue degollado. Muchos creen que fue degollado. No fue degollado. Lo arrastraron los animales, pero cuando lo traspasa la carreta, quedó mal herido y se levanta. Se levanta y en vez de correr o arrastrarse, no, se levantó y se volvió a poner enfrente del arroyo de los animales. En cuanto la carreta dio la vuelta, él estaba otra vez de pie, listo para morir. ¡Qué integridad! ¡Qué integridad! ¿Cuántos de nosotros, por tantito menos, bueno, yo creo que por mucho menos, ¿verdad? Por mucho menos, negamos a nuestro Señor? Negamos a nuestro Señor
con nuestras palabras, con nuestros dichos, con nuestro desánimo, con nuestras tristezas, con nuestras frustraciones, con, ¿verdad? Con nuestra incredulidad. ¿Y será que Dios está conmigo? ¿Y será que no? ¿Y será que sí? Y entonces esa persona tiene serios problemas de integridad. La integridad es pues, alguien podría decir, no, pues esto yo no lo alcanzo, pero o yo no podría hacerlo, o a lo mejor yo sí lo haría, o yo estoy ahí, pero ¿cuántas personas se hincan ante su pecado? Y se están muriendo ante su pecado y están diciendo que son cristianos, pero están hincados en su pecado. Están obedeciendo al pecado. Están hincados, ¿verdad? Idolatrando a su pecado. Hay personas que prefieren suicidarse en su pecado. Es un suicidio. O sea, están muriendo lentamente enfrente de su pecado. Hay otras personas que prefieren quitarse la vida y mejor no dejar su pecado jamás. Tan fácil es renunciar a su pecado y seguir viviendo. Y hay personas que se cortan la vida, que se degollan o que se cuelgan con un cinturón de la regadera, ¿verdad? Pensando en que van a ser libres, y lo único que están haciendo, por no saber, por la ignorancia que hay en sus corazones, lo único que están haciendo es hincarse y obedeciendo a su pecado, que los va a arrastrar a una vida eterna sin Dios. La integridad es algo que nosotros tenemos que entender, que la integridad no es lo que vemos. Tú puedes ver una persona con cara triste, una persona con cara alegre. No, la integridad es mucho más adentro, es mucho más al fondo, y solamente Dios sabe tu corazón. Es algo que está dentro de nosotros y está relacionado con lo que dices, con lo que haces y con lo que piensas. Una ocasión le dijeron a un hombre empresario, a un hombre muy rico, y iba a contratar a una persona. Y le dijeron a él, ya le prepararon varios filtros que tuvo su empresa para pasar a la persona que iba a ocupar el puesto de mucha responsabilidad y obviamente de un sueldo muy alto. Y este hombre le dice, oiga, amigo, dice, yo soy el propietario de la empresa y quiero saber si usted es el candidato a estar aquí conmigo en mi empresa. Y le dice, sí, dígame usted. Dice, fíjese que yo tengo un amante. Le dice el patrón. Dice, yo tengo un amante. Y a mí me gusta que las personas sean muy discretas en esta área conmigo. Y dice, entonces le dice eso y le dice, ¿usted podría hacer eso? Dice, claro, yo podría ser muy discreto con su vida. Dice, ¿y usted no tiene un amante? Y dice él, bueno, si acaso, pues a esas vamos, pues yo también. Yo también tengo un amante. A mí también me gustan las mujeres fuera del matrimonio. Muy bien, joven. Yo le hablo, déjeme su teléfono, y se levanta y se va. Y en cuanto sale de la oficina, le pone un tache a la solicitud. Y al ver su secretario que estaba haciendo eso, dice, ¿por qué hace eso? Dice, porque si este hombre no es capaz de ser fiel a su esposa, ¿cómo va a ser fiel con su trabajo? Si tú no eres fiel allá, no puedes ser fiel aquí. Si tú no eres íntegro allá, no puedes ser íntegro aquí. La integridad es algo que nos acompaña y nos lleva todos los días, todos los años, todas las horas, en cada momento. Es imposible que tú te apartes y seas íntegro sí, íntegro no. Puedes tropezarte. Puedes tropezarte, pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay? ¿Cómo piensas? Esa es la integridad. Vamos pues a seguir. Mateo 6:21. Mateo 6:21 dice aquí, porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Mientras explico esto, vamos por favor en Proverbios 10, y tenemos que entender esto, que nosotros somos un vaso, un recipiente, un depósito o una bodega donde se almacenan las cosas. Se almacena, somos donde nosotros almacenamos, Dios almacena en nosotros, y este depósito es lo que somos nosotros.
Y este depósito son los pensamientos. Todos los pensamientos que tú tienes están aquí en la mente, en un área que la llama la mente, y esa mente está llena de depósitos de pensamientos de la Biblia, otros del mundo, otros de su papá, otros de su mamá y algunos otros míos. Y esto en suma, si lo mezclamos como fuese una licuadora, y el resultado de lo que sale es el resultado, no es lo que tú digas, sino lo que tú haces. Cuando tú lo haces, la reacción que tú tienes en medio de las circunstancias difíciles es lo que va a mostrar de qué es lo que tú estás hecho. En Proverbios 10:3 dice aquí: el que camina en integridad anda confiado. O sea, una persona íntegra es una persona confiada, tiene confianza. Mas el que pervierte su camino será quebrantado. O sea, podemos entender que aquí una persona que tiene sus pensamientos y tiene, ¿verdad?, que es una sola pieza, ¿verdad? También le dicen a los íntegros que es una sola pieza, y que esa persona, cuando ande camino, cuando ande en un negocio, esa persona no tiene temor a malas noticias, él está confiado, no tiene vergüenza de nada porque no ha hecho nada que la avergüence, y esa persona está confiada a Dios. Regresamos a Proverbios 3:13. Proverbios 3:13 dice aquí, hablando también de la integridad, de la integridad que escribió Salomón. Algunas personas dicen, bueno, ¿y por qué fue Salomón que escribió el libro de Proverbios si fue Salomón un pecador? Sí lo fue, y se arrepintió. Y cuando se arrepiente, ¿verdad?, escribe el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés. Fue cuando, una vez que ya se arrepintió, Dios le dio una segunda oportunidad. Dice: bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene inteligencia. ¿Qué necesitas para ser íntegro? Sabiduría e inteligencia. La sabiduría no viene del mundo, cuántos libros hayas leído. Normalmente las personas que han leído muchos libros se sienten sabias, y no es la sabiduría que Dios dice en la Biblia. Los que han leído muchos libros tienen conocimiento de licenciaturas, de ingenierías, son personas cultas y son personas que tienen mucha historia y tienen mucho dato, pero no, la sabiduría de Dios no es la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios es conocer Biblia y aplicarla. Entre más Biblia conozcas y tú la apliques, eres una persona sabia. Eres una persona, la Biblia le llama una persona simple. Una persona simple es aquella persona que conoce de Biblia y no la aplica. Ese es peor que un incrédulo. Porque nosotros vivíamos en incredulidad, no conocíamos la Biblia, pero ahora que tú la conoces y no la aplicas, no te portas cabalmente, no eres una persona íntegra, sino simplemente eres un disfraz, eres un hipócrita. Aunque conoces la Biblia, no la aplicas. Es peor una persona que conoce la Biblia. Dice el versículo 14: porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. O sea, hablando que la Biblia, el conocimiento de la Biblia es mucho más que todo el dinero del mundo. Vale más que tú tengas conocimiento de Biblia a que tú tengas el conocimiento del mundo. Muchas personas, me detengo aquí, muchas personas piensan: le voy a dar a mi hijo una carrera, le voy a dar a mi hijo una universidad, y le voy a pagar la mejor carrera para que si yo me muero, él ya pueda ser un abogado, un licenciado. Te engañas. Eso no dice Dios. La Biblia dice que Dios dice que si tú instruyes a tu hijo en el camino del bien, aunque fuera grande, no se apartará de él. Y entonces el que le va a proveer no es él. Dios es el que va a proveer a tus hijos. No importa el negocio y la herencia que le dejes o los millones de pesos que le dejes cuando tú te mueras. Si él no tiene temor de Dios, se los va a gastar en un año.
¿Cuántas historias conocemos nosotros? Al menos yo conozco muchas historias de personas que estaban esperando a que se muriera el viejo, y una vez que se muriera el viejo, incluso antes de morirse, ya la herencia, el testamento, ya lo alteraron para sacarle el dinero al viejo y quedarse con la herencia. Aquí en Acapulco fueron y votaron a un viejito. Votaron a un viejito y le pegaron un letrero aquí en el pecho, ahí en el municipio, y le dijeron: este viejo nos estorba, encárguense de él. Y el pobrecito hombre, ¿verdad? Ahí el papá habrá sido papá de quién sabe quién, y lo fueron a dejar en una silla de ruedas. El hombre ya estaba totalmente tan anciano que ya ni podía hablar, ni sabía quién era, y no sé qué habrá hecho el municipio con él. ¿Y qué quiere decir? Que estas personas les estorba. Ellos quieren el dinero. Crea cuervos y te sacarán los ojos. Tú crea, como dicen los pastores de la prosperidad, que una vez oía a uno famosote que cantaba unas canciones muy bonitas. Dice: yo les enseño a mis hijos a ser millonarios. Yo quisiera preguntarle ahorita a ese qué es lo que dicen sus hijos, porque les enseñó a ser millonario, y yo sé que ahorita no está millonario. O sea, ¿te fijas cómo no es el conocimiento del mundo que ha permeado desgraciadamente en las iglesias? Y ahora se predica que nosotros hemos de ser millonarios. ¿De dónde lo sacan? Si es millonario, ¿sabes quién es el más millonario de entre nosotros los cristianos? El que más sabio es, el que tiene más sabiduría. Dice aquí en versículo 15: más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son como caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. ¿Quién? La sabiduría. Si quieres ser sabio, entendido, si tú quieres ser una persona íntegra, Dios está buscando eso, personas íntegras. Dios está buscando personas íntegras en quien confiar. Dios tiene muchas comisiones en su escritorio. Tiene muchísimas comisiones que no ha podido delegar y confiar a personas honestas, íntegras, porque necesita que sean íntegras para que Dios les comisione ciertas facultades. Pero como no han sido íntegros, Dios no les puede facilitar ese privilegio. A lo mejor tú ya estuvieras en lo que le has pedido a Dios, pero como no has sido íntegro delante de Dios, no has sido cabal, no has sido de una sola pieza, tienes desviaciones de ciertos momentos y ciertos tipos, ahorita lo vamos a ver. Entonces Dios no puede confiar en una persona así. Por ejemplo, ¿qué hizo Dios con Daniel? Daniel era un jovencito, y me encanta eso, y se lo digo mucho a los jóvenes. Cuando Dios llamó Dios no llamó a David joven. David ya era como de 25 años cuando lo llamó, no era un jovencito. Pero Daniel sí era un jovencito, quizá de entre 10 o 12 años. Y cuando lo llamó, Daniel decidió ser íntegro y no sentarse a la mesa del rey para no contaminarse de sus leperadas, de sus chistes y de su comida de cerdos, porque comían cerdo. Entonces dijo Daniel: no, a nosotros se nos está prohibido comer cerdo, y no voy a comer cerdo. Y entonces él le dijo al chef: oye chef, ¿qué te parece si nos preparas una ensaladita y aquí en la cocina nosotros comemos para no contaminarnos? Él fue íntegro, y tú ves el resultado de Daniel. Dios le confió. Daniel, al final le dijo Dios a Daniel: Daniel, te confío el Apocalipsis del Antiguo Testamento a ti. Y le dio unas revelaciones de los últimos tiempos que ningún otro hombre de Dios del Antiguo Testamento le dio. ¿Por qué? Por su integridad. Por su integridad. Segundo lugar, la lámpara del cuerpo. Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es un ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. O sea, aquí vemos nosotros que dice nuestro Señor Jesucristo, el que está hablando, es el que dice esto. Jesús mismo está diciendo, y que la lámpara del cuerpo es el ojo. O sea, como están tus ojos, está tu alma.
Tus ojos, los ojos de un cristiano no pueden engañarnos. Si tú estás con ojos contentos, ¿cómo está tu alma? Contenta. Si tú vienes con ojos, ¿verdad?, así tristones, ¿cómo está tu alma? Triste. Si vienes con ojos soberbios, ¿cómo está tu alma? Así como están tus ojos, la lámpara, lo que figura, lo que vemos del alma son los ojos. Y como ven tus ojos, es lo que eres. Como tú ves a las mujeres, es lo que eres. Como ves a uno que entra ahí con guarachitos y tú le dices, pobre, ¿a qué ha de oler? Eso es tu alma. Y como tú menosprecias a las personas, menosprecias a las personas que a lo mejor para ante tus ojos no tienen nada o no pueden nada, tú estás menospreciando por no conocer. Muchas veces a mí me gusta ir a los centros comerciales y tú le preguntas ahí a las personas de los centros comerciales, ahí de las tiendas departamentales, les dices, oiga, ¿quién es el que da más propina y quién es el que compra mejor? Dice, aquí no despreciamos a nadie, porque a veces las personas que vienen en guarache son las que mejor compran y las que, ¿verdad?, menos te reclaman de descuento. Y qué precioso es eso, ¿no? Que no hagamos distinción de personas. Aquí hay varios líderes. Aquí hay varios líderes en su casa y claro que todos somos líderes en nuestra casa. Los hombres, los varones somos líderes. ¿Quieres ser un líder con imán? Que tengas un imán y que las personas se acercan a ti y que te sigan. Sé íntegro. Sé íntegro. Lo que dices, haces y lo que eres. Eso es la integridad. ¿Cómo tratas a tus semejantes? ¿Cómo tratas a las personas que están abajo de ti? ¿Cómo? Óigame, ¿y por qué le gritas? Porque yo le pago. El que tú le pagues a una persona no te da derecho a que tú le grites. El que tú humilles a una persona no te da derecho a hacer lo que haces. Eres patrón. Ahí está Job. Acuérdense de Job. Acuérdense de Job. Y Job tenía un patrón. Job era tremendo, pero arriba de Job tenía otro más tremendo que puso Dios para humillar a este soberbio. ¿Y saben a quién puso Dios? A Labán. Y este Labán atosigó a para aplacarlo y doblarlo y que se humillara. Y este Labán le bajó 3 veces el sueldo a para humillarlo. A Job, ¿verdad? ¿Qué dije? Job. A Jacob, a Jacob lo humilló y verdad tenía de jefe a Labán, y Labán 3 veces, te voy a bajar el sueldo. ¿Y por qué me lo bajas? Porque soy yo el que te pago. ¿Y quién me tiene que decir nada? Y le bajó el sueldo a humillarlo. ¿Qué hace que una persona tenga ese carácter de humillar a un cristiano? ¿Qué hay en su corazón? ¿Por qué podemos hacer eso? Qué difícil es tratar bien a una persona que no nos funciona. Es muy difícil. Cuando la Biblia dice en Filipenses 2:3 que tratar a los demás como superiores a ti mismo. Cuando tú veas enfrente de un cristiano y tú seas su jefe, aunque tú seas su jefe y tú lo tratas como una persona importante, ¿sabes qué va a hacer esa persona? Dar la vida por ti. Yo soy bien tratado, él me trata bien. Pero si tú lo tratas mal y estás humillándolo cada que puedes, esa persona lo único que estás haciendo es que está afilando el machete para el día de mañana cuando tú te voltees por la espalda. Eso es lo que va a hacer. Y después no nos quejemos de que tenemos personas traicioneras cerca de nosotros. No nos quejemos. ¿Por qué? Porque con la vara que midas serás medido. Todo lo que el hombre sembrare, el hombre segará. Si siembras para el espíritu, del espíritu cosecharás. Pero si siembras para la carne, de la carne segarás corrupción. Y son principios que están escritos aquí. Están escritos en la Biblia no para que sufras, no para que te dé miedo,
No para que tengas temor, sí para que tengas temor, pero no para que tengas pánico. Sí, el temor a Dios y el miedo a Dios son dos cosas diferentes. Déjame explicarlo. El temor a Dios, el miedo a Dios es: Señor, me vas a quitar la vida. Sé que eres un Dios malo, sé que eres vengativo y sé que eres, sé que eres poderoso y me vas a quitar. Y si me quitas la vida, pues de una vez que me la quites y ya quiero morir. Esa persona tiene miedo de Dios. Ese es miedo sin fundamento, porque Dios a lo mejor ni lo pela, ¿verdad? Dice la Biblia que huye el impío sin que nadie lo persiga. Y Dios le está diciendo: ni quién lo ande, yo, ¿verdad? Y ni quién, y mira, está más loco que una cabra, podría decir Dios, ¿verdad? Y lo que Dios quiere de que nosotros tengamos ese temor de Dios es que tú tengas temor y decir: Dios, me estás viendo. Dios, me estás viendo, esta vida que tú me diste segunda oportunidad para seguir viviéndola, tú me la diste y yo quiero agradarte. Y todo lo que tú estás haciendo, Dios te está viendo. Y si vas para allá, Dios te está viendo. Y si vas para allá, Dios te está viendo. ¿Y cómo piensas cuando estás solo? ¿Qué programas de televisión ves cuando estás solo? Es que hemos llegado a tal grado de ajustarnos a este mundo, de ajustarnos. Si nosotros no todo nos conviene. No todo nos conviene. Hay programas de televisión cuando estoy con mi esposa que le digo: no, este programa no lo veo. No lo veo, y antes de que empiece ya le cambié, porque sé que hablan pura depravación y porque salen muchachas en bikini y porque soy hombre y por eso me cuido. No porque soy hombre, ¿verdad?, le doy vuelo a la hilacha, sino por eso nos cuidamos y yo sé de qué patita cojeo y me cuido. ¿No es verdad? Y tú cojeas también de otra. Y todos aquí tenemos una pata flaca y un brazo fuerte y un brazo delgado. Y así nosotros tenemos que cuidarnos. Ok, entonces, ¿de qué? Ahora, fíjate aquí, cuando Jesús está diciendo que la lámpara es el cuerpo, Él está haciendo mención a 500 años, retomando un texto de 500 años, de 5,000 años de antigüedad, de 5,000 años de antigüedad, y lo está haciendo alusión al profeta Job. ¿Qué es lo que llena? Ahorita lo voy a explicar, vamos a Job capítulo 2. ¿Qué es lo que llena tu depósito? Tus ojos. Los ojos es lo que llena el depósito de un cristiano. Lo que ves es lo que eres. Lo que ves. Job 2:9. Antes de leerlo, ya lo dije. Antes de leerlo, Job perdió todos sus bienes. Sí. Perdió su familia. Sí. Perdió sus animales. Sí. Su ganado, su dinero, su cuenta en el banco, su cama, todo. Sí. ¿Qué cosas no perdió Job? ¿Qué cosas no perdió dos? Bueno, pues ya si hubiera perdido la vida, bien le hubiera ido, ¿no? Pues ya no hubiera sufrido lo que sufrió. Pero ¿qué cosas no perdió? La esposa y la suegra. No, no dice que haya tenido suegra, sino imagínate, ¿no? Que lo hubieran agarrado entre él y entre su suegra y él. No, pues tremendo. No figura ahí la suegra, aunque hay veces que sí figura la suegra. Por ejemplo, la suegra de Pedro, ¿no? Que el Señor la sanó. Yo no sé si Pedro habrá estado muy feliz de que haya sanado a su suegra. Yo imagino que sí, ¿no? Bueno, amamos a las suegras. ¿Qué cosas no perdió Job? Hay algo que no perdió, y aquí lo dice. Él no perdió a su esposa y su integridad. Qué buen momento para perder la integridad, ¿no crees? Como para culpar a Dios. Ándale, Dios, es el momento de renunciarte. Eso quería, que me hablara mal mi líder para votar el ministerio. Eso quería, que me hablara mal mi patrón para votarle y dejarle aquí todo que me importa. Qué buen momento que tenía para que mi vieja me diga, flojo para irme con otra vieja. Y que, ¿verdad? Siempre estamos llenos de pretextos. Siempre hay 1000 pretextos para hacer lo malo. Pero Job
decidió mantenerse íntegro, sin importar las circunstancias. Fue un hombre cabal en toda su forma de vivir. Siempre se mantuvo, después de haber perdido todo. Ve lo que le dice la esposa. Dice Job 2:9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Imagínate la risa de Hermelinda Linda, ¿no? De una bruja. Era una bruja. Estaba en contra de Dios. ¿Quiénes son los brujos? Los que están en contra de Dios. ¿Hay cristianos brujos? Sí. Hay pastores brujos que no predican la Biblia y están en contra de Dios. Cuidado nosotros pisar el terreno del enemigo. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y ya muérete. Maldice. O sea, ¿qué es lo que tenía que hacer? Fíjate qué le pidió la mujer. Fíjate qué profundo es esto. La mujer le pide: renuncia a tu integridad y después te mueres. O sea, maldice a Dios. Pero para maldecir a Dios necesitamos renunciar a nuestra integridad. ¿A quién es? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Qué convicción real dentro de nosotros hay? De esa que te sostiene. No, si tú me dices: es que yo ando buscando la prosperidad, eso no es integridad. Ay, es que ando buscando que alguien me ayude, estoy buscando el favor de Dios y que si Dios me sana, que se me prospera, que se me negocie, que esto, espérame. No estamos hablando de prosperidad, que Dios podría hacerlo. Dios podría sanarte, prosperar tu negocio, etcétera, y que te cases y tengas una esposa, una mujer, lo que sea, ¿verdad? Eso es un favor. Ahora, vamos a quitar eso. Vamos a desnudarnos mentalmente. Si nosotros quitáramos y Dios dijera en este momento: a vida nueva para el mundo, ningún milagro, como lo hizo con Job, ningún milagro, ¿cuántos de nosotros le siguiéramos? Ay, pero mi negocio se va. Y si no sano, también. Estás igual que Job, en la cama. Y mi dinero, y mi aguinaldo, también. ¿Te mantendrías íntegro? ¿Te mantendrías fiel? ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí empezarían a levantarse? A Jesús le hicieron. Eran 5,000 personas, les estaba predicando, 5,000 personas. Y les dijo: hoy no les voy a dar milagritos, hoy no les voy a dar de comer a nadie, ni agua ni Coca-Cola. Y dijeron: ¡ay! ¿No nos vas a dar? No, ahora les tengo una comida especial. El que me coma a mí, ese es el que me va a seguir. Dice: comer a este hijo de María, ¿cómo? Vámonos. Y se fueron. Somos caníbales, ¿cómo vamos a comer a un hombre? Se fueron. Oye, yo a lo mejor me hubiera quedado a ver cómo va a estar esto de la comida, cómo nos vamos a comer a Jesús, ¿no? A lo mejor pero pues ellos se fueron indignados se fueron. Y Jesús no estaba hablando literalmente de comerlo a él, sino de comer sus palabras, de que tú comas tus palabras, de que las palabras de Dios no se mastican, sino que se tragan. Que podamos tragar las palabras. Ahorita muchos de ustedes están masticando y oyes y entiendes, pero no lo quieres asimilar. Y eso hace a una persona como Tomás, incrédulo, y que digas: yo hasta no ver, no creer. Eres un agnóstico, hasta no ver. Y yo quiero ver, y quiero ver milagros, pero nunca vas a ver un milagro si no es que antes crees. Sí hay milagros, sí, pero para los que creen. Y tú quieres ver un milagro antes de creer, estás al revés. Cambia los papeles, primero es el 1 y luego es el 2. No es antes el milagro, sino primero crees y Dios desborda en ti todos los milagros. Ok, entonces vamos a Job. Tenemos que entender esto, que regresando al punto de Job,
La integridad no está basada en las cosas externas. A ver, déjame explicar bien, por favor, esto, que eso es muy importante. La integridad no está basada en las cosas externas. O sea, no es mi carro, no es si tengo dinero, no es si tengo salud, no es si me va bien y si Dios me provee. No, la integridad es mucho más adentro, que aún si no teniendo esas cosas, yo me voy a hacer íntegro. Me voy a mantener íntegro. Eres íntegro. ¿Por qué? Porque tú sabes a quién le estás sirviendo. Eso es la integridad. Es una decisión propia. Dice aquí, regresamos a nuestro texto en el versículo 23 de Santiago, de Mateo 6, 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? O sea, si tú no tienes una luz que es de Dios, dice la Biblia que estarás en tinieblas. Mire qué dice Job. Regresamos a Job 31. En este pasaje Jesús está diciendo, mira, lo que tú ves es lo que tú estás metiendo a tu mente. Todo lo que tú estás viendo, lo que está a tu alrededor, si tú ambicionas la ropa hermosa de esa persona, si ambicionas el reloj, si ambicionas su negocio, si ambicionas la mujer de tu prójimo, si tú estás pensando en las cosas y tú te estás metiendo en tus ojos, esa persona siempre acabará mal y acabará contaminado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Justamente lo que hizo Job. Job entendió y dijo, esto tengo que hacer. Aunque Job fue sin pecado, la Biblia dice que desde los primeros capítulos de Job, Dios dijo mismo que Job era limpio en toda su manera de vivir, íntegro. Y en los últimos capítulos Dios dice que Job era íntegro en toda su manera de vivir. Entonces, ¿por qué le vino este problema? Le vino este problema porque Dios lo quería superar. Dios quería llevarlo a que entendiera una grandeza de Dios mucho más profunda, que era lo que él, claro que estaba en integridad y él estaba sin pecado, pero Dios quería que le conociera más íntimamente a él. Y dice Job 31:1, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues yo había de mirar a una virgen? O sea, aquí Job está diciendo, ¿cómo yo había de mirar a una virgen? O sea, él entendió que los ojos son las ventanas del alma. Lo que tú ves va a impactar indudablemente a tu alma. Si tú ves Biblia, va a impactar indudablemente a tu alma. Si tú estás viendo violencia en la televisión, va a impactar a tu alma. Si tu hijo lo dejas jugar juegos electrónicos de violencia, el niño se va a volver violento. Si vemos muchas series de narcotraficantes, ¿cómo se llama esta? La reina del sur, y estás viendo esas cosas, ¿sabes qué te vas a hacer? Igual. Y si oyes muchos corridos de asesinatos y verdad, y todo eso, te vas a volver así. Si los jóvenes siguen oyendo la música que es verdad grotesca, horrible y es más pornográfica que las mismas revistas que había y que veíamos nosotros, verdad, ¿cómo se llama ese ritmo? El reggaetón es algo horroroso. Es algo de veras de lástima. Entonces, Job entendió que debemos de cuidar nuestros ojos. Y él dijo, yo quiero hacer un pacto. Y la palabra pacto es la palabra berit en el hebreo y significa cortar en pedazos. O sea, él dijo, me corto los ojos en pedazos si codicio a una mujer. Varones, escúcheme, no se me duerman. Un
Un hombre, sobre todo si es casado, y si él es soltero también porque no está guardando su corazón, si un hombre voltea a ver a una mujer y la codicia, él comete adulterio. No soy casado. ¿Y qué tal si esa mujer le pertenece a otro hombre y todavía Dios no se la ha dado? ¿O le estás manoseando la mercancía a otro hermano? ¿Por qué estás haciendo eso? Entonces, Dios quiere que en el noviazgo se guarden en santidad para que sean grandemente bendecidos. Cuidado con ese hombre que te mete la mano, hermanita, porque si ese hombre te está metiendo las manos y tú sabes que es pecado, lo que está haciendo ahorita que son novios y no te está respetando, imagínate cuando tú estés casada con él. No te imaginas. Te va a poner de sirvienta. Ya es un tratante de blancas. Se está autosatisfaciendo. Ay, pero es tan lindo. Lindo, el diablo no es lindo. Satanás no tiene parte con nosotros los cristianos. Ahí tú conoces cómo se comporta, cómo es íntegro. Espera que Dios te dé un hombre íntegro, que sea temeroso de la palabra de Dios, que tenga temor de Dios. Una vez una hermana llegó, y, ay, pastor, pues yo lo vi tan hermoso, lo vi sirviendo al Señor. Y porque tú lo viste sirviendo, ¿por eso te casaste con él? Dice, pues me apasionó verlo servir. Le digo, ¿y no probaste su integridad antes, hermana? Dice, no. ¿Qué es eso? Ya no puedes hablar más, no puedes decir más. El teólogo Wolfram Pammers, alemán, más o menos así se pronuncia, dijo referente a David, que David, él estaba en pecado, dijo, David estaba en pecado, o sea, David cuando cayó en pecado y que vio a Betsabé desnuda y que después mandó matar a Urías Eteo, él estaba odiando a Dios. Cuando nosotros pecamos, estamos odiando a Dios. Si tú ves a una mujer desnuda, ¿odias a Dios en ese momento? O si caes en adulterio, ¿odias a Dios? O si caes en pornografía, ¿odias a Dios? ¿Estás odiando a Dios? Y él, referente a ese punto, hizo este comentario. Ahí dice él, me parece estupendo esto que investigué. Dice, hay un adormecimiento en nuestra carne, repentino y es feroz. El deseo se apodera de su ser. Un fuego ardiente penetra dentro de él. Y en ese momento Dios parece dejar de ser real. Y Satanás no quiere que dejes a Dios o que lo odies, sino por un momento, esto me impactó, sino por un momento disfrutes con Satanás y Satanás contigo. Y te olvides de la existencia de Dios por un momento. Y la lujuria y el deseo sexual que se levanta dentro envuelva tu mente. La voluntad del hombre comienza a ser oscurecida y profunda, como si el piso fuese quitado de ti y la integridad se ha ido. En un momento, tan solo un momento, esa integridad se ha ido. Santiago 1:14. Santiago 1, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿En qué momento? ¿En qué momento caí yo? ¿En qué momento me desvié? ¿En qué momento? ¿Qué pasó? Santiago nos da la respuesta. Este teólogo describió la caída. Pero antes de que tú caigas, Santiago nos dice, antes de que tú caigas, que no tienes que estar viendo lo que no debes de ver. Y dice aquí Santiago 1:14,
sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Esta palabra concupiscencia, si quieres anotarla, es la palabra epitumia y significa deseo sin control. ¿Cómo es que tienes un deseo sin control? Cuando tú empiezas a ver 2 veces lo que nada más tenías que ver una vez. ¿Me expliqué? ¿Cuántas veces tenías que verlo? Una. Y si regresas la vista, una vez se lo enseñó a los varones, me dicen, pastor, ya nada más vemos una vez a las mujeres. Ah, amén. Dice, así hasta que las perdemos de vista. No, eso no es, no, la primera vez, ¿verdad? Cuando ves así, estás de espaldas y volteas a ver, y ya, ese es el valiente, el que no regresa a ver. Ese es el valiente. Y eso es la integridad. En el momento en que tú volteas a ver la segunda vez, o se te abre una página ahí de esas feyonas en televisión, se abre una página y en ese momento, ¿verdad? Empieza a brincar algo dentro de ti y es la epitumia, el deseo sin control. Pero para que tú llegues a ese deseo sin control va a ser incontrolable. Por eso se llama epitumia, es deseo sin control. Antes de que tú llegues a eso, antes de que nosotros nos expongamos a nuestras debilidades, antes, mantente en santidad, orando a Dios y que te aparte de tentaciones. Solamente vas a poder resistir la pornografía y la lascivia y los malos pensamientos si no es que antes tú te mantienes en oración, orando a Dios, para que cuando venga la tentación tú puedas resistir el día malo. No hay de otra forma. O te mantienes orando a Dios y te mantienes lejos del pecado, es la única forma. Yo le digo a los varones, no vayas donde no tienes que ir. ¿Qué andas haciendo donde no tenías que estar haciendo? Pastor, caí en pecado. ¿En qué caíste? Pues tal pecado. ¿Y qué andabas haciendo? No, pues fui a dar la vuelta. Ah, no, tú fuiste porque querías caer. Bueno, pues sí, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues porque no oras. Porque no oras. El secreto está en la oración. Si tú dedicas el tiempo en oración y le dices, Señor, tengo esta debilidad, quítamela, y Dios te la va a quitar. Y si no te la quita, por lo menos vas a tener poder para poder vencer la tentación. La epitumia. Cuando tú te mantienes en oración. Oye, pastor, es que yo soy violento. Y a mí, cuando yo estoy trabajando y que llega una persona y empiezo, pero es que yo soy así. No, no eres así. Tienes una epitumia, un deseo descontrolado de tu carácter. Tú no naciste así. Tú te hiciste así. Y cuando nosotros entendemos que solamente en la oración es cuando nosotros empezamos a cambiar. Hay zorras, como lo dicen en el libro de Cantar, el libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, versículo 15, dice que hay zorras pequeñas que se meten y hacen hoyos y hacen que tus viñedos se mengüen o se sequen. Esas pequeñas zorras son los pensamientos. Pensamientos pequeños, casi imperceptibles, comen poco a poco, pero comen. Comen poco a poco, pero comen. Y después quieren comer más y siguen comiendo más. Por eso el pecado, te das cuenta que el pecado va en aumento. Nunca el pecado va a quedarse igual. Nunca la pornografía va a ser igual que cuando empezaste. Siempre va a requerir mayores dosis de pornografía. El alcohol, el cigarro, la lujuria, todo va en aumento. Es imposible que no vaya en aumento. Y esas zorras, su fin es secarte. Secar nuestra vida espiritual. Van a causar sangrado. Imagínate una persona desangrada, pues ¿cómo la ves? Débil. ¿Cómo ves a una persona con un agujero espiritual? Imposible de servir. ¿Cómo ves a una persona ¿verdad? que ha permeado su mente con malos pensamientos? Pues sin limitaciones, con ataduras. Imposible
de que alcancen sus metas. Imposible que escojan a su hombre y a su esposo y lo escojan bien. Siempre el pecado es la palabra Marta, y Marta significa errar en el blanco. Yo les pido siempre a los cuando voy a este pastor, quiero que nos case. Ok, quiero que sí, quieren casarse. Oye, ¿ustedes viven en unión libre? Sí, ya vivimos en unión libre. Sepárense para que yo los pueda casar, y voy a casarlos en 2 meses para que me demuestren que ustedes quieren vivir en santidad delante de Dios, porque el matrimonio no limpia a nadie. Nada, el matrimonio no hace el milagro de limpiar. El único que hace el milagro de limpiar es nuestro Señor Jesucristo, por favor, no el matrimonio. Y les digo, sepárense, 2, ¿verdad? Uno para allá, otro para acá, a su casa a su papá y a su casa a su mamá. Sepárense. Ay, pastor, pues ya estamos bien grandes, no importa, demuéstrenle a Dios. A mí no me van a demostrar nada. Yo no les voy a cuidar ni a checar tarjeta. Y después, la mayoría, el 90% de esos casos, ¿sabes qué hacen? No se casan. Era pura perversión sexual lo que ellos tenían. Muy poquitos llegan y se casan, de los que han vivido juntos. O sea, siempre, no falla, Satanás quiere destruir tu vida. Y una vez que te cases, no hay para atrás. Te llevaste a ese patán, te llevaste a esa mujer incrédula que tú veías que no oraba y no te importó. ¿Por qué? Quizá por su cuerpo, por su dinero, no lo sé. Te engañaron tus ojos. ¿Dónde falló todo? La raíz en que tu integridad no la cuidaste. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú nos has enseñado este rasgo importante de lo que es la integridad. Tú nos has dicho, Jesús, que la muestra más fehaciente y palpable de una persona íntegra fuiste tú, Jesús. A pesar de que te golpeaban, a pesar de que te escarnecían, se burlaban de ti, Jesús. Algunos se reían y decían, ¿quién es este que se resucite al mismo? Y tú en la cruz guardaste tu integridad hasta lo último. Hasta lo último tú te guardaste, Jesús. Gracias, Señor nuestro, porque ejemplo nos has dejado. Ejemplo tenemos tuyo, Señor. Gracias, porque ahora entendemos la integridad es todo un concepto, es un total de toda nuestra forma de vivir. No podemos ser íntegros cuando fallamos en un área. Tenemos que ser íntegros 100%. Te pedimos, Dios, que te manifiestes en cada una de las vidas de los hermanos, personas que están aquí. Tú moriste en la cruz, resucitaste de entre los muertos para enseñarnos que hay una vida después de esta vida y que tú quieres ofrecerla y regalarla a todo aquel que en él crea, más que tenga, para que tengamos la vida eterna. No por oro, no por pago, no por obras, para que nadie se gloríe enfrente de ti, sino por la obra única y exclusiva que tú hiciste en la cruz del Calvario. Si alguno de entre nosotros no tiene a Jesús como su Señor y Salvador, solamente dile así: Dios, Dios mío, quiero que me perdones. Sé que he vivido una vida que no ha sido la mejor. Quiero que me perdones de todos mis pecados. Límpiame con la sangre que derramaste en la cruz en el Calvario. Y quiero empezar a caminar una vida contigo. Te recibo a partir de este momento, a partir de este domingo, en este lugar. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Quiero caminar contigo.
quiero que me enseñes y que me saques de este sufrimiento y de este tormento, que alivies mis enfermedades, que alivies mi economía, que alivies y compongas a mi familia, que restaures a mis hijos. Dios lo puede hacer. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.